Bueno, antes de seguir, espero que la jornada de ponencias en directo esté cumpliendo con vuestras expectativas. La participación está siendo fantástica como otros años y el nivel de las ponencias, desde mi punto de vista, es realmente alto. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente ponente, que tenemos el placer de presentar, a contar con ella otra vez más, de Teresa Sufrate Sorzano, que ya nos acompañó en la edición pasada y nos pareció tan interesante su trabajo y su forma de exponerlo que hemos querido volver a contar con ella. Teresa es doctora en Cuidados Integrales y Servicios de Salud por la Universidad de Lleida. Tiene un máster en Gestión Clínica y Dirección Sanitaria por la Universidad Internacional de Valencia y es profesora asociada en la Universidad de La Rioja. Gracias, José María. Teresa nos va a presentar su trabajo que he titulado Percepción del estudiantado del grado en enfermería con la adquisición de competencias para el control conductual en salud mental mediante técnicas de simulación en zona 3, tercera. En este estudio aborda un tema realmente importante como entrenar al estudiantado de enfermería para intervenir de forma segura y eficaz ante episodios de agitación psicomotriz en personas con trastorno mental grave. Estos episodios son complejos y pueden ser todo un reto para la seguridad del paciente, tanto para la seguridad como para la del equipo asistencial, además de generar dilemas éticos y emocionales. La simulación clínica se utiliza aquí como estrategia pedagógica, permitiendo que los estudiantes practiquen, cometan errores y reflexionen en un entorno seguro, desarrollando habilidades comunicativas, autocontrol emocional y reflexión ética, competencias esenciales para su futura práctica profesional. Sin más, vamos a dar la bienvenida a Teresa. Hola, Teresa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Teresa, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Teníamos muchas ganas de escuchar tu trabajo y ver todo lo que nos vas a contar. Así que cuando quieras comenzamos y luego ya seguimos charlando. Perfecto. Vale. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar un trabajo que hemos elaborado junto con un grupo de profesores y compañeros asistenciales dedicados al ámbito de la salud mental, que se titula Percepción del estudiantado del grado en enfermería con la adquisición de competencias para el control conductual en salud mental mediante técnicas de simulación en zona 3. Las palabras clave que se emplearon para llevar a cabo este estudio fueron simulación clínica, enfermería, salud mental, desescalada, ética profesional y competencias comunicativas. Para poner un poquito a los asistentes en esta jornada en el contexto clínico al que nos referimos, estamos hablando de un abordaje de un episodio de agitación psicomotriz en personas con un trastorno mental grave que constituye su abordaje un reto para los profesionales de la salud, para todos. Pero en particular nos hemos centrado en los profesionales de enfermería porque ocupan una posición central en atención al paciente y específicamente en la detección temprana de la situación, en el acompañamiento durante la situación y en la intervención dentro de la propia situación. ¿Qué caracteriza a una agitación psicomotriz o a un episodio de agitación psicomotriz? Pues clásicamente se ha definido como un aumento desproporcionado y desorganizado de la motricidad, que se acompaña de una activación de los síntomas vegetativos y emocionales y con conductas potencialmente disruptivas para el paciente. Todo ello supone riesgos para la seguridad del propio paciente, pero también para la seguridad del equipo asistencial que está presenciando esa situación. Y además se plantean una serie de dilemas éticos y emocionales en aquellas personas que deben intervenir para poder ofrecer un cuidado integral del paciente en esa situación de agitación psicomotriz. Es decir, en resumen, la agitación psicomotriz supone un reto clínico y ético para la profesión de la enfermera en salud mental. ¿Qué detectamos? Detectamos que hay una necesidad formativa
en los estudiantes del grado de enfermería. Es decir, la formación universitaria actual debe garantizar que el estudiantado del grado de enfermería adquiere las competencias que integran conocimientos teórico-prácticos, los tradicionales, pero también habilidades comunicativas, capacidad de autocontrol emocional o una reflexión ética profunda para el cuidado de pacientes con episodios de agitación psicomotriz. Y en este contexto, la simulación clínica se nos plantea como una estrategia a los docentes pedagógica e innovadora, en la que podemos entrenar al alumnado en situaciones de crisis, pero en un entorno seguro y realista, permitiendo al alumnado cometer errores, reflexionar sobre esos errores y poder desarrollar confianza y motivación para su futura práctica profesional. Entonces, en el ámbito de la formación enfermera, específicamente en España, la metodología a través de la simulación clínica se está incorporando progresivamente en los planes de estudio, porque la simulación es una estrategia clave para adquirir competencias en el entrenamiento de los profesionales. Este trabajo parte de un estudio cualitativo en el que nos hemos basado en grupos focales y en narrativas reflexivas del estudiantado que participaron en un estudio, en una escena de simulación, específicamente en la zona 3. Estos escenarios se diseñaron para que el alumnado adquiriera competencias en el cuidado de pacientes que desarrollaban episodios de agitación psicomotriz únicamente de causa psiquiátrica, no de otras causas orgánicas. De entre los múltiples hallazgos que obtuvimos con este estudio cualitativo, hemos seleccionado 3 resultados por su especial relevancia. Por un lado, tendríamos el impacto emocional que se generó en el estudiantado al vivir esta experiencia. Por otro lado, la adquisición de técnicas de comunicación, tanto verbal como no verbal, para la desescalada del episodio de agitación. Y una tercera parte que sería la reflexión ética que supone estos casos en torno al uso de medidas de contención o medidas coercitivas. Para ello, nos determinamos como objetivo general analizar la percepción del estudiantado de enfermería sobre la adquisición de competencias para el control conductual en salud mental a través de simulación clínica, centrando la atención, como he dicho antes, en el impacto emocional, las habilidades comunicativas, verbales y no verbales, y la reflexión ética del episodio vivido. Los objetivos específicos que se determinaron fueron, primero, examinar las reacciones emocionales del estudiantado. Segundo, identificar las estrategias de comunicación verbal y no verbal que se aplicaban en el alumnado. Y tercero, explorar la reflexión ética que el alumnado desarrolló sobre el uso de medidas de contención y la preferencia por otro tipo de medidas alternativas. Respecto al material y método, el diseño elegido fue un estudio cualitativo descriptivo con un enfoque fenomenológico, que estaba orientado a comprender en el estudiantado cómo interpretaban esas vivencias durante los episodios de simulación. La muestra y el contexto fueron 22 estudiantes del tercer curso del grado de enfermería dentro de la asignatura de enfermería en salud mental en una universidad pública española y con una selección intencional hasta saturación de los datos. La recogida de datos se realizó con 2 grupos focales con narrativas reflexivas que se complementaron con notas de campo y los escenarios de simulación de zona 3 intentaban representar episodios de agitación psicomotriz en un paciente estándar. Para el procedimiento y el análisis, las fases de prebriefing, desarrollo y debriefing siguieron los estándares internacionales recomendados de buenas prácticas y el análisis se realizó mediante codificación abierta e identificación de temas centrales con la herramienta Atlas. Este estudio tiene aprobación ética y consentimiento informado de los pacientes. Como resultados generales y en una visión más amplia, resaltar que hemos querido centrar la mirada en 3 específicamente. Por un lado, en el impacto emocional y la autoeficacia de la enseñanza. Por otro lado, en la comunicación empleada para la desescalada. Y en último lugar, la ética y la mínima restricción. Específicamente, dentro del resultado 1 del impacto emocional, se concluyó que el estudiantado expresó emociones intensas relacionadas con el miedo, el bloqueo y la frustración ante la situación simulada. Esto evidenció la vulnerabilidad inicial en las características y capacidades de afrontamiento de crisis, pero estas vivencias se transformaron a la par en oportunidades de aprendizaje. Al reconocerse el estudiantado inseguro, se reflexionaba sobre los límites individuales y la necesidad de llevar a cabo estrategias de autocontrol emocional. El paso de una angustia inicial a la percepción de mayor seguridad posterior fue descrito como un proceso de crecimiento tanto a nivel personal como profesional. Y es que la simulación no solo entrena destrezas técnicas, sino que también potencia la autorregulación y la confianza en la propia capacidad de intervención de uno mismo.
Es decir, el alumnado experimentó una primera fase de angustia que fue reconocida, identificada, viéndose y valorándose sus limitaciones, se reflexionó y se valoró la capacidad de mejorar el autocontrol emocional para convertir el aprendizaje y poder transformar esas experiencias en crecimiento personal y profesional. Respecto al resultado 2, en el apartado de comunicación, el alumnado identificó la comunicación, tanto verbal como no verbal, como la herramienta central para el control conductual. Específicamente, las técnicas que más mencionaron fueron el uso del nombre del paciente, la escucha activa, el respeto por los silencios, la modulación del tono de voz y la regulación de la distancia interpersonal. Además, valoraron la importancia de que una sola persona condujera la interacción para evitar sobreestimulaciones y estas estrategias que trascienden del puro conocimiento teórico fueron consideradas aprendizajes prácticos con gran aplicabilidad en la parte clínica. Y es que la desescalada requiere más habilidades relacionales que intervenciones coercitivas, lo que contribuye a una práctica enfermera centrada en el paciente con una dimensión positiva y humanizada, aparte de segura. Es decir, a través de la estrategia del uso del nombre, de la escucha activa, del respeto por los silencios, de la modulación del tono de voz y de la regulación de la distancia interpersonal, junto con la interacción con un único jefe de grupo, se describieron como las técnicas de comunicación que producían mayor satisfacción al alumnado. Respecto al resultado 3, ese periodo reflexivo en cuanto a la ética y a la contención de la situación, la simulación clínica provocó un debate profundo sobre el uso de medidas coercitivas de contención física. Y aunque el alumnado comprendió la necesidad de que hay que aplicarlas en situaciones extremas, sí que se manifestaron incómodos y con alta preferencia por recurrir en primer lugar a estrategias únicamente verbales o ambientales. Esta reflexión nos revela que la construcción temprana de una conciencia ética en torno a la dignidad y los derechos de la persona con trastorno mental es base en el alumnado de enfermería. El contraste entre la teoría aprendida y la vivencia en el episodio de simulación de Zona 3 llevó a cuestionar supuestos y a valorar la importancia de realizar protocolos claros, siempre bajo el principio de una mínima restricción. Es decir, con el episodio de simulación que representamos, se abrió un debate en el que el alumnado mostró disconfort en cuanto a la contención física, les parecía una herramienta negativa que les producía incomodidad. Esto generó que tuvieran mayor conciencia ética sobre la valoración de la autonomía y los derechos del paciente y además, como conclusión, se extrajo que es necesario desarrollar protocolos claros en los que se preste mayor importancia a técnicas de desescalada verbales o conductuales antes que a precisar contenciones mecánicas. Respecto a un apartado de discusión de limitaciones y fortalezas del estudio que desarrollamos, comenzaríamos primero con que la simulación clínica en salud mental constituye una herramienta formativa integral que nos va a permitir que en el estudiantado se realicen prácticas de enfrentamiento a escenarios de alta complejidad, pero sin poner en riesgo al paciente ni a los profesionales. Los 3 hallazgos que se han analizado en esta ponencia, el impacto emocional, la comunicación y la reflexión ética del alumnado, evidencian que esta metodología, la simulación clínica, trasciende de la mera práctica técnica, sino que se configura como un espacio de aprendizaje a través de vivencias que fortalece a los alumnos en la identidad profesional. Y que además incorporar de manera sistemática la simulación en los planes de estudio de las universidades puede contribuir a formar profesionales más seguros, más competentes y comprometidos con un cuidado ético y humanizado, que además sean capaces de afrontar con solvencia los desafíos propios que conlleva la atención al paciente del ámbito de salud mental. Respecto a las limitaciones y fortalezas, pues hay que decir que se utilizó una muestra intencional y en un contexto único, que tenemos, por otro lado, una riqueza cualitativa y triangulación, teníamos grupos focales, narrativas y notas de campo, y que además la transferabilidad a un grupo más amplio está razonada. A continuación, indico la bibliografía más empleada o con mayor relevancia y más actual sobre este tema, y quedo a disposición de vosotros si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias por vuestra atención. Teresa, enhorabuena por tu trabajo. Es extraordinario y lo bien que lo comunicas, además, que lo hace ya completo del todo. Me ha parecido muy interesante cómo has mostrado la importancia de la simulación para que el estudiante pueda enfrentarse a episodios de agitación psicomotriz de manera segura
trabajando no solo habilidades técnicas, sino también la comunicación y el autocontrol emocional. Un estudio muy completo y útil que puede ser para la práctica diaria. Quería aprovechar para hacerte una pregunta. El estudio se centra en la simulación de zona 3. ¿Podrías explicar brevemente qué implica este nivel de simulación y por qué lo elegiste? Pues las zonas de simulación están avaladas por la Sociedad de Simulación para el Cuidado de la Salud, que es una sociedad internacional, e identifica distintas zonas a la hora de aplicar técnicas de simulación. Entonces, en el caso de la simulación en zona 3, lo que le puede caracterizar es que son zonas de alta fidelidad con el episodio real. Entonces, en este caso, en el que estamos hablando de un paciente con trastorno mental grave que tiene un episodio de agitación psicomotriz, a través de, en este caso, un actor al que se le dieron unas instrucciones, conseguíamos poner al alumnado en la situación más fidedigna en comparación con una situación real. Por eso tuvimos que ir claramente a la simulación en zona 3. Muy bien, Teresa, muchísimas gracias por traernos este trabajo. De verdad que me ha gustado mucho como nos lo has mostrado y lo bien que lo has expuesto. Pero me parece además muy interesante preparar a nuestros alumnos en este tema, porque son situaciones que se van a encontrar seguro en alguna ocasión durante su trabajo. Así que se nota que el tema te apasiona. Yo también tenía una pregunta que quería hacerte. ¿Qué hallazgo te parece más relevante para la práctica enfermera real? ¿El impacto emocional, la comunicación o la reflexión ética? Vale. De los 3 resultados principales que se mostraban en la ponencia, que como bien has dicho era el impacto emocional, la comunicación o la reflexión ética, creo que como mayor peso en el alumnado puedo destacar el impacto emocional, porque en ese proceso de debate el alumnado fue consciente y pasó desde sentimientos muy negativos y muy frustrantes a tener mayores competencias y mayor seguridad. Entonces, creo que el impacto que les produjo en su percepción o en su emoción es lo que les puede aportar motivación, que al final es la motivación la que nos hace formarnos, la que nos hace cambiar y la que nos hace querer transformar las situaciones. Así que me quedo con el impacto emocional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta de chat. Bueno, aquí desde Fluciden te dicen que es una muy buena ponencia, que si crees que la simulación ayuda a que los estudiantes gestionen mejor sus emociones durante episodios de agitación psicomotriz. Claro, es lo que acabamos de profundizar. Podríamos habernos quedado únicamente con el resultado de impacto emocional, porque ver que en el propio alumnado vamos pasando de un extremo de frustración, miedo y de cómo me enfrento a esta situación, a llegar a hacer un debate reflexivo con ellos en los que se plantean que la desescalada verbal tiene que ser la primera opción. Me parece que es el mayor aprendizaje que se puede llevar de una simulación, que es que el propio alumnado sea consciente y mejoremos sus capacidades, no solamente profesionales, sino también personales. Así que claramente sí. Bueno, te dice Olga Quintas, dice muy buena ponencia, enhorabuena por tu trabajo. Te felicita. Gloria Galán, muy interesante, gracias. Teresa Sánchez, excelente investigación y ponencia. Marisa Hernández dice, excelente ponencia, muy buen trabajo, gracias. Berenice Vite, excelente tema. Elvira Pla, muy buena ponencia. Sí, potencia. Claro, va extraordinario, la verdad. Sí. Muchas gracias de nuevo, Teresa, por tu trabajo y por compartirlo con todos nosotros. Y lo que sí, que te felicitamos, como siempre, por lo bien que lo haces y lo que transmites y el contenido de lo que transmites. Y, por supuesto, queremos seguir contando contigo para ampliar la gran familia de la Fundación y que nos vayas ilustrando a todos con tu conocimiento. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Un saludo. Un Hasta saludo, luego. un abrazo. Muchas gracias.